En la presentación de hoy hablaremos de algunas de las características más importantes que caracterizan al esqueleto y principalmente al cráneo de los mamíferos. Debido a que los mamíferos se diversificaron tanto, la mayor parte de sus esqueletos es muy diversa y es difícil determinar características generales. Al igual que sucedió cuando discutimos el esqueleto de las aves, para poder discutir el esqueleto de los mamíferos tenemos que hacer referencia a los grupos relacionados con los mamíferos, es decir, aquellos amniotas primitivos que fueron manifestando poco a poco y de manera muy gradual los caracteres que van definiendo a los mamíferos. En ese sentido, vamos a discutir únicamente 5 grupos generales: los sinápsidos primitivos, luego los terápsidos, luego monotremas, marsupiales y euterios. Igual que en discusiones anteriores, hay que tener en cuenta siempre que esto es solo una generalidad, porque existen muchos otros grupos intermedios que alargarían estas discusiones mucho. En cualquier caso, dos de estos 5 se encuentran extintos: los sinápsidos y los terápsidos primitivos. En cuanto a los monotremas, solo existen 2 especies y los más exitosos al día de hoy son marsupiales y euterios, siendo los euterios los mamíferos más dominantes. Ahora bien, al igual que como sucedió con las aves, he decidido limitar nuestra discusión a algunas características importantes en el cráneo de los mamíferos. Y esas son la articulación de la mandíbula, los huesecillos del oído medio, los dientes y el paladar. Hay que tener muy en cuenta que los sinápsidos más primitivos van a tener una apariencia mucho más relacionada a los amniotas primitivos. Es decir, si usted los viera caminar a su lado, diría que se trata de reptiles. Sin embargo, a medida que se avanza en el tiempo, algunas características de mamífero van a aparecer y tal vez la más evidente es la especialización de los dientes. En ese sentido, tal vez el grupo más importante y también el más diverso a la hora de determinar las características que definen a un mamífero son los terápsidos, ya que a partir de los terápsidos se ramifican muchos linajes que van generando las características mamíferoides. Ahora bien, ¿qué es un sinápsido? Un sinápsido es un animal que posee una única fenestra posorbital. Recordemos que los reptiles en general se clasifican como diápsidos o anápsidos, siendo anápsidos como las tortugas que no tienen fenestras o en la mayoría diápsidos que poseen 2 fenestras. En este caso, el linaje que dio lugar a los mamíferos se va a caracterizar originalmente por poseer una única fenestra. La segunda característica importante son los dientes. En los diápsidos, o sea, los reptiles y todo lo que evolucionó de ellos, los dientes todos tienen la misma forma, no son dientes especializados. Sin embargo, en los sinápsidos tenemos la aparición de dientes especializados. Por ejemplo, aquí tenemos la evolución de caninos, dientes para cerrar la carne y en el frente probablemente incisivos para cortar la carne. La especialización dentaria va a traer unas modificaciones extremas al desarrollo de los dientes en estos animales. En los reptiles y en los peces en los cuales no hay una especialización dentaria, los dientes pueden nacer de manera continua todo el tiempo. Un animal que pierde un diente puede reemplazarlo con mucha facilidad. Sin embargo, en los depredadores que poseen, bueno, en general cualquier animal que posee dientes especializados, la situación cambia. Debido a que el cuerpo no poseería un control completo del desarrollo de los dientes, si se tuviera un reemplazo constante de los dientes, proceso conocido como policiodontia, un diente especializado, por ejemplo, un canino, podría aparecer en un lugar donde no es conveniente. Eso implica que en estos animales el reemplazo de los dientes fue limitándose. Y sabemos que en los mamíferos como los seres humanos, solo podemos reemplazar una vez nuestros dientes. A esa característica se la denomina difiodontia. En la difiodontia, los dientes de reemplazo se encuentran estrictamente regulados para que aparezcan donde deben aparecer. Sin embargo, es evidente que la ruta de aparición de los dientes nuevos no siempre es tan exacta.
En la presente imagen lo que tenemos es el cráneo de un bebé humano muerto de manera prematura, probablemente antes de los 6 años. Y aquí tenemos los dos juegos de dientes, los que se encuentran en uso durante la infancia temprana, conocidos como los dientes de leche, y debajo de estos se encuentran los dientes que se emplearán durante el resto de la vida adulta, conocidos vulgarmente como los dientes de hueso. Sin embargo, limitar el cambio de dientes a 2 eventos también le permitió a estos animales poseer dientes más firmes. Es decir, pierden el reemplazo de dientes, pero al mismo tiempo obtienen dientes mucho más duraderos. Y eso a su vez permite una mayor especialización en la función de los dientes. Ahora, un grupo de sinápsidos se derivó y se especializó en cierto comportamiento y los denominamos los terápsidos. El cráneo de los terápsidos evidencia una estructura típica de un sinápsido, es decir, una única fenestra detrás de la abertura ocular. Sin embargo, también esconde dos rasgos que son muy importantes. Algunos de estos cráneos, como el caso de Hipposaurus, esconde en la superficie dos articulaciones mandibulares. Articulación número 1 y articulación número 2. Esa doble articulación va a ser muy importante para poder explicar la evolución de los huesecillos del oído. Sin embargo, los terápsidos nos importan por el momento por otra cosa, y es que sus cráneos evidencian por primera vez el comportamiento mamífero, ya sea para masticar, respirando, o ya sea para mamar leche, respirando. Y para lograr esas dos cosas, respirando, se necesita la evolución de un paladar secundario. Pero para poder entender el funcionamiento de un paladar secundario o por qué es tan importante para los mamíferos, primero debemos entender cómo funciona un animal con paladar único o primario, como los peces o los reptiles. Entonces, un animal con paladar único solo puede hacer una cosa a la vez. O come o respira. Los únicos que pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo en los reptiles son las serpientes. Y eso es porque ellas sacan la tráquea por delante de la boca. Y eso le permite a la serpiente respirar al mismo tiempo que va comiendo, si no se ahogaría. Sin embargo, este truquito no lo poseen los demás reptiles y aves, que deben escoger una de dos: o comen o respiran, y por lo tanto deben comer rápido y no pueden realizar dos comportamientos. La primera, no podrían beber leche de manera continua del pezón de una madre, y la segunda, no podrían masticar. En otras palabras, no podrían moler sus alimentos constantemente en la boca mientras respiran. Tienen que tragar entero. El cráneo de un terápsido, y en consecuencia lo que se heredó al resto de los descendientes hasta los mamíferos, es un paladar secundario. Ese paladar secundario consiste en una placa de hueso que crece hacia adentro de la cavidad bucal y luego una capa de carne o músculo, cartílago y tejido fibroso que se hunde aún más. Entonces, el paladar secundario, que está hecho de hueso, va a ser un paladar duro, y el paladar más trasero va a ser un paladar blando. Esa distinción es bastante importante, sobre todo cuando te colocan la anestesia en el odontólogo. Las anestesias que se colocan en el paladar duro duelen, porque hay que hacer fuerza al penetrar el hueso, mientras que las anestesias que se colocan en el paladar blando no duelen casi, porque no hay que hacer fuerza. Esto hace que la anestesia que te colocan para sacar las muelas cordales sea mucho menos dolorosa que las que se emplean para extraer los dientes frontales. Ahora, ¿cuál es el chiste de tener un paladar secundario? El animal puede tener comida en la boca siendo masticada y al mismo tiempo puede respirar sin problemas. Evidentemente, ya cuando la comida va a pasar por la tráquea, el animal tiene que hacer la clásica elección de los animales con paladar único: o respira o traga. Sin embargo, masticar puede ser un evento que se da al mismo tiempo de respirar. Este truco también les permite a estos animales hacer otra cosa, y es mamar. Un animal con paladar único, al beber leche, tendría que tomar un sorbo de leche, luego destetarse y respirar, para luego volver a tomar la glándula mamaria de la madre y volver a tomar un sorbo de leche.
Ese comportamiento sería un problema en un ambiente competitivo. Y cualquiera que haya vivido en una finca y visto cómo se alimentan los cerditos sabrá cuál es el problema. Si una de las crías se desteta para poder respirar, el hermano que está pendiente va a tomarse de ese pezón para poder alimentarse. Sin embargo, una cría con paladar secundario posee la ventaja. El paladar secundario le permite al animal estar fuertemente afianzado al pezón y consumir leche, pero cuando necesita respirar simplemente se mantiene unido al pezón y respira, pero no se desteta, y eso le permitiría a los terápsidos que pudieran producir leche, en caso de que ese comportamiento hubiera evolucionado en ese grupo, tener una ventaja sobre aquellos hermanos que no tuvieran ese comportamiento. Sin embargo, lo más probable es que el paladar secundario haya sido un proceso que evolucionó para ayudar a la masticación originalmente y luego sería adaptado también para el proceso de alimentación mamaria típica de los mamíferos. En los terápsidos también nos encontramos con el asunto de la evolución de los huesecillos del oído medio y de las articulaciones mandibulares. ¿Y por qué es importante este asunto de las articulaciones mandibulares? Resulta que en el siglo XIX hubo un señor llamado Georges Cuvier que no creía en el proceso evolutivo de los seres vivos. Era un fuerte opositor a las teorías evolutivas. Y una de las razones que Cuvier exponía para la imposibilidad de la evolución de los seres vivos era poder explicar la transición de la articulación de la mandíbula. El argumento de Cuvier se basaba en la anatomía comparada de los cráneos y de la articulación mandibular, es decir, aquella articulación que nos permite mover la mandíbula y el maxilar. En los peces y en los diápsidos, lo que nos encontramos es que esa articulación está compuesta por dos huesos muy conocidos, el hueso cuadrado y el hueso articular. Sin embargo, la articulación de la mandíbula en los mamíferos está dada por otros dos huesos diferentes, el hueso dentario y el hueso escamoso. El argumento de Cuvier radica en el problema de que aparenta ser un cambio demasiado abrupto, y sin embargo, la idea fundamental de la teoría de la evolución trata de cambios graduales. ¿Cómo podemos explicar gradualmente un cambio que parece tan abrupto? Y la respuesta ya la mencioné anteriormente, y es la posibilidad de encontrar un organismo transicional que posea dos articulaciones de manera simultánea, en la cual una de las articulaciones empieza a abandonar la función de articular la mandíbula, mientras que la segunda articulación empieza a adaptarse y a mejorar en la función de articular la mandíbula. Sin embargo, tal predicción se demoró muchísimo tiempo en lograrse. De hecho, no fue sino hasta mediados del siglo XX, y eso sería casi 100 años después de las objeciones de Cuvier, y ese animal fue Diarthragnathus. Después de 1958, otros terápsidos han sido encontrados con la misma característica, es decir, la presencia de dos articulaciones. Dos ejemplos conocidos son Probiagnathus, en la cual tenemos una primera articulación y una segunda articulación, y aquí mismo en el esquema original que les había mostrado. El ejemplo importante aquí es Probiognathus. Entonces en Probiognathus tenemos la articulación primitiva, que es esta zona de acá, y tenemos la segunda o nueva articulación, que es esta zona de acá. Y estos animales con doble articulación mandibular resuelven el enigma de Cuvier y de cómo pudo haber evolucionado una segunda articulación mandibular y abandonarse la primera articulación mandibular. Simplemente existieron animales con doble articulación. El asunto es el destino de los huesos que conformaban la articulación primitiva. Pues estos huesos que se estaban reduciendo a medida que nos acercamos a los mamíferos, no desaparecen del todo. Lo que hacen es hacerse más pequeños y se hunden en el espiráculo en la zona del oído medio. Esos dos huesos que se hunden en el oído medio se van a articular con un tercer hueso que ya se encontraba ahí desde que una parte de la mandíbula en los peces primitivos se había roto en la estructura llamada hioides.
Entonces ese primer hueso que ya estaba funcionando en la estructura del oído y que proviene de esa mandíbula hioides se denomina en inglés stapes, pero en español lo conocemos más comúnmente como el estribo. Cuando el hueso cuadrado y el hueso articular aún funcionaban como mandíbula, se encontraban levemente unidos al estribo, y en ese caso el estribo era un poco más grande. Sin embargo, cuando el cuadrado y el articular dejaron de funcionar como eje de la articulación de la mandíbula, permanecieron unidos al estribo y adquirieron nuevamente una función auditiva relacionada al estribo. En ese caso, el hueso cuadrado sería conocido como el yunque y el hueso articular se transformaría en una estructura semejante a un martillo. Y así obtendremos la evolución de los tres huesecillos del oído medio en los mamíferos: el martillo, el yunque y el estribo. Lo que nos lleva a una discusión un poco más general, y es la definición de un órgano vestigial en evolución. Los órganos vestigiales no necesariamente son estructuras que no posean funciones. Son simplemente estructuras que han cambiado su función original y que por lo general, pero no siempre, se trata de estructuras que se encuentran mucho más pequeñas de lo que eran en el pasado. Solo para ponerlo en perspectiva, el hueso cuadrado, que sería el yunque en los mamíferos, en los peces es un hueso relativamente grande que conforma evidentemente la articulación mandibular. Y el hueso angular es este otro hueso de acá, que conforma por lo menos la mitad de la mandíbula. Mientras que en los mamíferos se reduce simplemente al hueso martillo. La reducción de los huesos cuadrado y articular en los diferentes linajes de terápsidos es uno de los procesos más registrados en los fósiles de los que se tenga noticia, ejemplificando que se trata de un proceso extremadamente gradual, tal cual Charles Darwin predijo en su tiempo. Es decir, que el proceso evolutivo, por lo general y para estructuras tan especializadas como esta, se trata de un proceso muy gradual y casi imperceptible. El hecho de que aparenten existir eventos en los que la evolución procede a saltos se debe a la imperfección de nuestro conocimiento, específicamente a la falta de tener un registro fósil completo en nuestros museos. Sin embargo, sí hay que admitir una cosa: la cantidad de fósiles que tenemos en la actualidad excede por muchos órdenes de magnitud a las que existían en el siglo XIX. En cuanto a los monotremas, las únicas dos especies que sobreviven hasta el día de hoy ya poseen cráneos bastante derivados, pero van a visualizar dos cosas, especialmente rinco. La primera es una pérdida de la fenestración postocular, la cual se va a fusionar a la cavidad ocular. Y la segunda, específicamente para el ornitorrinco, es esta designación que tienen pico de ave. Algunas personas la emplean como cierta sátira para decir que esos animales están relacionados con las aves, pero en realidad no. Estamos tratando con un carácter convergente y análogo, ni siquiera es homólogo, ya que el pico del ornitorrinco, como pueden darse cuenta, no es una estructura única, no es un pico macizo como el de las aves modernas. Por el contrario, los marsupiales y los mamíferos euterios se caracterizaron por ser animales extremadamente diversos y exitosos hasta el día de hoy. En ambos tipos, euterios o marsupiales, podemos tener topos, podemos tener animales que se alimentan de hormigas, podemos tener animales semejantes a ratas y así sucesivamente, incluso a depredadores de nivel superior como lobos y lobos de Tasmania o tilacinos. Debido a esta gran diversidad, describir los detalles de la evolución del esqueleto de ambos grupos nos tomaría un curso completo. Y por el momento ya hemos completado la discusión general del esqueleto de los principales grupos de vertebrados que existen. Supongo que en algún momento mencionaremos la historia evolutiva del ser humano. Sin embargo, he de dejar esa discusión para cuando miremos más formalmente la evolución. Por el momento espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.